Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Yo les invito para que oremos, para que iniciemos este tiempo, ¿les parece? Señor, queremos dar gracias por tus misericordias, por tu amor, Señor, por tu fidelidad. Queremos dar gracias, Señor, por tu palabra que es inspirada, tu palabra que es infalible, que es inerrante, Señor, que es todo suficiente. Gracias porque has abierto nuestros ojos, has quitado nuestro velo y nos has permitido, Señor, conocerte por medio de las Escrituras. Permite que nuestro amor, Señor, por tu palabra pueda crecer, que nuestro entendimiento, Señor, de tu palabra transforme nuestro corazón y sobre todo que nos pueda llevar, Señor, a una confianza plena en lo que tú has escrito en tu palabra. Permite que nosotros vivamos y tomemos tu palabra como ella es, la palabra de vida, la palabra de Dios, la palabra que es suficiente, la palabra que transforma, como lo dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Suplicamos que nos enseñes a amar tu palabra, a confiar en tu palabra, a descansar en tu palabra, Señor, y que tu palabra sea nuestro estandarte, nuestro fundamento, nuestra confianza. Enséñanos a amarte, Señor, y enséñanos a atesorar la palabra de verdad. Así que damos gracias por este tiempo y nosotros oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Entramos nosotros a este estudio que se conoce en la teología sistemática como la doctrina de la palabra de Dios, de la palabra, o bibliología, ¿sí? Bibliología. Así que es el estudio que vamos a estar viendo. Recuerden que con Joel Beeke en la teología sistemática, ¿recuerdan en qué capítulo nosotros quedamos? 9, ¿cierto? Bueno, a eso era todo prolegómenos y ahora vamos al capítulo 10. Creo que ese va del 10 al 24 y todo va a ser la palabra de Dios, doctrina de la revelación, doctrina de la palabra de Dios. Entonces yo les envío mañana el libro y no les envié en la clase pasada el de hermenéutica porque ese lo vamos a ver con un matiz pequeño al final de esta clase. Entonces la teología sistemática que vamos a estar trabajando es la de Joel Beeke. Y creo que también vamos a estar trabajando, mientras vamos desarrollando esta clase, la teología sistemática de Steve Wellum. La de Wellum también es buena, es bautista, él se ancla también a la Reforma, entonces creo que esa teología sistemática también nos puede ayudar en nuestro entendimiento de la Biblia, nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, esas dos teologías se las voy a estar enviando para que pues las estemos leyendo, ¿listo? Quiero leer una frase de Richard Müller. No sé si de pronto con los libros tienen alguna pregunta. Deben hacer un ensayo de 25 páginas. Al final, no mentira. Todos. No, solo les pido que por favor se esfuercen leyendo los libros, ¿listo? Y si tienen preguntas de las lecturas me dicen, ¿vale? No sé si vamos a ver esos dos libros, no sé si no vuelven dentro de 8 días. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno, entramos a una doctrina que es distintivamente protestante. Si hay una doctrina que nosotros, los protestantes, deberíamos conocer, entender, manejar, que nos distancia de Roma y que nos distancia de todas las otras tradiciones orientales y occidentales, es la doctrina de las Escrituras. Quiero primero leer el Salmo 19, que es el salmo clásico de la doctrina de la revelación. Miren el Salmo 19. Y este Salmo 19 pues muestra claramente los dos tipos de revelación que existen. Vamos a ir al Salmo 19. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios: los cielos proclaman la gloria de Dios. Esta es la revelación general, revelación natural, revelación de la creación. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba,
se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Y ahora miren, esa es la revelación general, es la creación. Y ahora miren la revelación especial, o sobrenatural, o escrita. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Miren aquí, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay grande recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, el asunto de esta enseñanza, el propósito de esta enseñanza, el propósito de conocer a Dios y su revelación, principalmente es que confiemos en Él, que lo amemos a Él, que en 3 meses nosotros podamos salir con una mayor devoción, entrega, amor, obediencia por esta palabra, ¿sí? Más que crecer en conocimiento para ganar un debate, es crecer en amor por Dios, quien se ha revelado en su palabra. Dios se ha dado a conocer y podemos conocerlo por medio de la palabra que Él nos ha dado. Entonces, supliquémosle nosotros al Señor que este estudio, que estas lecturas, sobre todo nos ayuden a confiar en su palabra, que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, de desconfianza, de duda, de incredulidad, y podamos atesorar la palabra de verdad. ¿Listo? Quiero citar a Richard Müller. Él dice, la Escritura, escuchen esto, la Escritura, sobre la cual descansa el verdadero conocimiento de Dios, es la palabra de Dios. Lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, no una palabra del hombre traída a la existencia por la voluntad del hombre, sino más bien la palabra revelada de Dios, puesta por escrito, por mandato de Dios y mediante la agencia del Espíritu Santo por los profetas y los apóstoles. Dado que las Escrituras son la verdadera palabra de Dios y tienen autoridad suficientes por sí mismas, reemplazan toda autoridad humana en la conformación de las doctrinas y la refutación de todos los errores. Ninguna autoridad está por encima de las Escrituras, excepto la autoridad de Dios mismo. Incluso los grandes símbolos ecuménicos de la Iglesia, los credos de los apóstoles y el credo niceno, ni las confesiones protestantes, tienen autoridad solo en la medida en que reflejan la verdad de las Escrituras. Ella es la norma normans, la norma suprema, es la autoridad suprema, es la palabra de Dios. Entonces, es la doctrina que nosotros vamos a estar estudiando en nuestro curso, en nuestra clase, y básicamente esto se divide en 3 grandes círculos, un poco así, miren, 3 grandes círculos. El gran círculo es la revelación general, el segundo círculo es la revelación redentora y el tercer círculo es la revelación redentora escrita. ¿Listo? Más o menos ese va a ser el ciclo del estudio. Al final vamos a hablar un poco del canon, vamos a hablar un poco de la hermenéutica y ahí pues vamos a ir desarrollando esta doctrina de las Escrituras. ¿Listo? No sé si de pronto hasta ahí tienen preguntas, dudas, inquietudes. Exactamente, vamos a ver cada una de las revelaciones. Revelación general, revelación redentora y revelación redentora escrita. ¿Listo? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, cuando Jesucristo murió y resucitó, Él dejó sus apóstoles, ¿sí o no? ¿Y sus apóstoles qué hicieron? Pusieron por escrito lo que recibieron de Jesús. Juan 16 dice que el Espíritu Santo les iba a recordar de todas las cosas. Y el Espíritu Santo le recordó a los apóstoles de todas las cosas y los apóstoles escribieron aquí lo que Dios les había, lo que habían visto de Jesús, el testimonio acerca de Jesús, lo que Jesucristo había dicho. Entonces la iglesia, cuando recibe la palabra de Dios, dice en 1 Tesalonicenses, dice que la recibieron como lo es en verdad la palabra de Dios. Miren, abran sus Biblias, por favor. 1 Tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses 2:13. Cuando los apóstoles iban, ¿cómo recibían ellos su mensaje y sus escritos? Primera de Tesalonicenses 2:13. Sí, señora. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Qué bravo. ¿Cómo recibió la iglesia la palabra de los apóstoles y las palabras escritas? Ellos lo recibieron inmediatamente como lo es en verdad, dice el apóstol Pablo, como es la palabra de Dios. Ellos tenían duda de que la Biblia era la palabra de Dios, de que los escritos de los apóstoles, no hablemos de Biblia, de que los escritos de los apóstoles eran la palabra de Dios. No, ellos lo recibieron como es en verdad la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Que la iglesia empezó a tener un desarrollo, ¿sí es claro? Doctrinal. ¿Cuáles fueron las primeras doctrinas que se atacaron? ¿Qué recuerdan ustedes? Por ejemplo, se empezó a atacar la cristología, ¿cierto? Cristología, rápidamente, eso lo vemos en Primera de Juan. ¿Qué hizo la iglesia para defender la cristología? ¿Qué utilizó? ¿Qué utilizó la iglesia para defender la cristología? Los escritos de los apóstoles. Entonces ellos empezaron a decir, no, mira, eso no lo dijeron los apóstoles. Y empezaron a citar los escritos apostólicos. ¿Sí, claro? Entonces la cristología, bueno, nosotros vemos la cristología en los diferentes credos, nicenos, no sé qué. En la época medieval es que empieza a haber un deseo por mostrar la teología como ciencia. Ya vamos a ir allá. ¿Cuál es el punto? Que la iglesia en sus primeros siglos nunca desarrolló una doctrina de las Escrituras. No había tal cosa como una doctrina de las Escrituras, porque ellos lo recibieron como la palabra de Dios. Y los escritos apostólicos empezaron a ser la fuente de defender. Entonces ellos empezaron a hablar de la Trinidad, empezaron a hablar de Dios, empezaron a hablar de Cristo. Pero toda su fuente, ¿cuál era? La Escritura. La Escritura y la tradición, ¿qué vamos a entender por tradición? La iglesia interpreta, bueno, eso no es la tradición para Roma, pero la iglesia interpretaba la Escritura, ¿sí es claro? Es decir, la Escritura junto con la interpretación de la iglesia, ¿cómo iban? Juntas. ¿Quién interpreta la Biblia? La iglesia, ¿sí es claro? Entonces, juntas empezaron a desarrollarse y empezaron a defender ¿qué? Herejías contra Cristo, contra la Trinidad, los diferentes herejes que empezaron a aparecer, ¿sí es claro? Entonces, ¿qué sucedió? Hasta ahí no sé si tienen preguntas. Entonces, en los primeros, diríamos nosotros, 1000 años, 1100 años, no hubo tal cosa como doctrina de las Escrituras. Quien interpretaba las Escrituras era la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Católica qué? No. Las diferentes, exacto, católica universal. Roma tenía su propia interpretación, pero las diferentes iglesias católicas aportaban en esa interpretación. Recuerden que en el 1058 Roma se queda solo y nosotros bebemos de la tradición de Roma, ¿sí? En el 1058 es el gran cisma. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que quiero que entiendan? Que no había como una distinción tan clara entre lo que es la enseñanza teológica de la iglesia y lo que es la misma escritura. Estaban juntas, estaban revueltas. ¿Qué sucedió en la Edad Media? Ya les voy a decir, esperen un segundito. No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo dices? Más o menos, sí. Entonces miren, ¿qué es lo que sucede cuando aparece la iglesia protestante? ¿Qué pasa si nosotros decimos, escuchen bien esta pregunta, qué pasa si nosotros decimos que fueron los protestantes los que sacaron sola escritura de la nada? ¿Qué problema tendría eso? Si nosotros decimos la iglesia luterana, reformada, fueron los que sacaron sola escritura de la nada. Básicamente, exactamente. Habría un sustento histórico vacío. Y es cierto, creo que es un trabajo que hace Richard Müller muy grande, y es mostrar que la doctrina protestante no surge de la nada. O sea, por ejemplo, nosotros antes de Lutero tenemos a Juan Hus, diciendo que la autoridad del Papa no puede estar por encima
de la autoridad de las Escrituras. 100 años antes, Lutero es de 1517, más o menos. 100 años antes tenemos a Juan Hus, tenemos a Wycliffe. Y cuando empezamos a mirar en la época medieval, realmente en ese tiempo, en la época medieval, en su deseo de de ver la teología, medieval, denme un segundito ahí, hacia aquí, medieval, en la época medieval, en su deseo de ver la teología como una ciencia. Cuando nosotros hablamos de una ciencia, todas las ciencias tienen principios. Eso lo vamos a ver ahorita, que son axiomas evidentes, cosas evidentes. Por ejemplo, en geometría, un axioma evidente, ¿cuál es? Entre un punto y otro punto hay una recta que es la distancia más corta. Es un ejemplo. ¿Necesitamos demostrarlo? No, es una verdad evidente. Entre un punto y otro punto hay una recta. Entonces, cuando los medievales empezaron a buscar para hacer teología, ellos empezaron a pensar, bueno, ¿cuál es el fundamento sobre el cual nosotros hacemos teología? ¿Es la tradición? ¿Es la Biblia? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual nosotros hacemos teología? En esa época surgió un documento que es muy común, muy conocido, que se llama la glosa ordinaria. La glosa ordinaria. ¿Qué es la glosa ordinaria? Un señor que se llama Anselmo cogió la Biblia y en la Biblia empezó a poner las enseñanzas de muchos padres de la iglesia. Entonces, por ejemplo, Génesis capítulo 1, y abajo en su glosa empezó a poner qué decían los padres de la iglesia. Génesis capítulo 2, que es más o menos como si hoy nosotros tuviéramos una especie de Biblia de estudio. Eso se llamó la glosa ordinaria. ¿Qué sucedió con la glosa ordinaria? Que este manuscrito, ¿qué es lo que a veces, qué pasó con ¿alguien sabe qué pasó con la Biblia de Scofield? Con la Biblia de Scofield pasó algo así. Esta es la Biblia y esto también se empezó a tomar como autoritativo. O sea, los comentarios de aquellos que escribieron se empiezan a poner a la par de las Escrituras. Eso se llamó la glosa ordinaria. ¿Por qué eso fue tan impactante para la época medieval? Porque muchos de los teólogos empezaron a usar esa glosa ordinaria y empezaron a ver sus comentarios como autoritativos. Como estaban citando a los padres de la iglesia, empezaron a tomar los comentarios como autoritativos. Y se empezó a combinar la palabra de Dios con la enseñanza de la tradición. Entonces, es en esa época, en la época medieval, que empezó a surgir el famoso problema entre la tradición 1 y la tradición 2. ¿Sí recuerdan de qué se trata eso? ¿Alguien recuerda qué es tradición 1 y qué es tradición 2? ¿No se acuerdan? Bueno, tradición 1, los de la tradición 1 decían que la autoridad máxima estaba en la Escritura y que la iglesia, el magisterio, las tradiciones se subordinaban a esto. Eso fue tradición 1. Entonces, la autoridad suprema es la Biblia, tradición 1. Algunos en tradición 2 dijeron no. La Biblia y la tradición están a la par, porque juntas han estado siempre, la Biblia y la tradición. Entonces, en la época medieval, empezó a surgir como esa disputa entre los académicos. Entonces está Pedro Lombardo, Duns Scoto, Tomás de Aquino, Bernardo. Empezaron entre ellos, entre los grandes académicos que estaban haciendo teología, empezaron a ver, bueno, ¿cuál es el fundamento sobre el cual nosotros construimos la teología? ¿Cuál es el fundamento? Entonces algunos decían, bueno, no, la máxima autoridad está en la Biblia. Y la tradición 2 decía, no, la Biblia y la tradición están juntas. ¿Sí, claro? Entonces, como que ese es el contexto en el que viene a aparecer la Reforma. ¿Sí, claro? La Reforma. La Reforma protestante es importante principalmente, vamos a verlo por su método de interpretación. ¿Qué sucedía con Roma en esa época? En esa época había un método de interpretación que se llama la cuadriga. Entonces, básicamente un texto podría significar cuatro cosas. Ellos tenían 4 formas de interpretar un texto. El primer punto era el literal. El segundo punto era moral. El tercero era espiritual. Y el cuarto era escatológico.
¿Sí? Esperen, les digo aquí cómo se llama. Preguntas ahí, no sé si tienen preguntas ahí. Roma. Los medievales, ¿sí? Estamos en la época medieval. La época medieval más o menos es entre el 1000 y el 1500. ¿Cómo dices? Todavía no hemos entrado con la reforma. Todo esto es una, ¿cómo se llama? Una discusión medieval. La reforma todavía no ha aparecido. Pero sí, en los pasillos académicos estaba esta discusión entre la tradición 1 y la tradición 2. El punto es que la reforma no surge de la nada, ¿sí es claro? Es decir, ya entre los lenguajes académicos de la época ya había esa discusión. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la máxima autoridad? ¿Sí es claro? Sí, muy bien. La reforma no surge de la nada. Recuerden que ¿en qué año es la reforma? Más o menos. 1517. Es aquí que empieza la reforma protestante, nuestras iglesias reformadas protestantes. Entonces, más o menos, estas discusiones que hay hacia atrás, estas discusiones medievales, son más o menos entre el 900 y el 1300, 1400. En esta época es que surge Tomás de Aquino, Anselmo, las sentencias de Pedro Lombardo. Es esta época donde los medievales empiezan a desarrollar su teología de una manera más académica y de una manera más formal. Entonces, entre estas personas empezó a hablarse, lo que les digo, de tradición 1 y tradición 2. ¿Sí? ¿Tradición 1 qué es? ¿Y tradición 2? Tradición 0, más adelante va a surgir, ¿qué es? Solo mi Biblia, que son los anabaptistas. Solo mi Biblia, soloísmo bíblico. Yo no creo ninguna confesión ni nada de esas cosas, yo solo creo mi Biblia. Entonces, básicamente eso es soloísmo bíblico. Son islas, no interpretan la Biblia con la historia de la iglesia ni la tradición. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿ustedes qué creen? Que cuando es la reforma protestante, ¿ustedes creen que la iglesia de Roma creía que la Biblia era la palabra de Dios? Sí. ¿Qué dicen? ¿Roma creía que la Biblia era la palabra de Dios? Cuando aparece Lutero. ¿Qué pasó? Claro, ellos creían que la Biblia era la palabra de Dios. Digamos que el Papa sí tenía autoridad, la infalibilidad viene hasta 1800. O sea, el Papa sí tenía influencia, pero no tanta como hoy. ¿Cómo dices? Sí, la infalibilidad viene después. Pero sí tenía una supremacía, Petrina, la silla de Pedro. Bueno, todas esas cosas ya se habían dicho. Que él se abrogó supremacía sobre la iglesia de Oriente y Occidente. Y la iglesia ortodoxa dijo, no, así no vamos. Y se separaron, porque no aceptaron la supremacía del Papa de Roma. Eso fue en el 1058, el cisma de Oriente. ¿Sí? Cuando la reforma aparece, ¿ustedes qué creen? ¿Que los teólogos de la época creían que la Biblia era la palabra de Dios? Sí. ¿Cuál era el problema? El método de interpretación. El método. El método que utilizaban en esa época, como les estoy diciendo, era este. Literal. De hecho, aquí no es moral, perdón. Literal. ¿Qué era el literal? Básicamente cuenta lo que sucedió. Esa es la historia. El segundo sentido era alegoría. Enseña lo que se debe creer. El tercero era moral. El tercero sí era moral. El tercero sí era moral, perdón. Moral. El tercero sí era moral. Moral. Y el moral enseña lo que se debe hacer. Y el cuarto era anagogía. Enseña hacia qué se debe esperar, en un sentido místico o escatológico. Entonces, cuando uno iba, por ejemplo, si ustedes fueran a Juan 5, es un ejemplo, ¿cómo lo leían ellos? Así. Buscaban encontrar en el texto un sentido que era literal,
un sentido que era alegórico, un sentido que era moral y un sentido que era anagógico. Entonces, en ese sentido, aunque yo crea que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué problema voy a tener si lo interpreto así? ¿Cuántos sentidos voy a tener? 4 sentidos. Y esos 4 sentidos hacen que mi interpretación de la Biblia vaya hacia muchos lugares. ¿Sí lo ven? ¿Es claro? ¿Qué hizo la Reforma Protestante? Anagógico enseña hacia qué se debe esperar en un sentido místico o escatológico. Es como más escatológico, escatología. Es decir, cómo apunta este pasaje hacia el futuro, cómo se cumple en el futuro. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Cuál fue la lucha de los protestantes? Entonces, miren, como había un sentido tan abierto, en esta época el canon no estaba tan definido y tan cerrado. ¿Sí es claro? Aún en la época medieval. Entonces, en algunas escuelas se encontraban libros canónicos, como por ejemplo el Pastor de Hermas. Pastor de Hermas se encontraba en algunas escuelas. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro fue un evangelio que utilizó, ¿han escuchado El infierno de Dante Alighieri? Bueno, ese documento se basó de la carta gnóstica, porque no es palabra de Dios, de Pedro. ¿Por qué no se había todavía, por así decirlo, definido el canon de una manera más estricta? Por este método de interpretación. Entonces, este método de interpretación no daba a que el canon fuera tan estrictamente cerrado, porque había muchas maneras de interpretar un pasaje. Entonces, aunque creían que era la Biblia, tenían muchas maneras de interpretarlo y de acercarse a ella. ¿Sí es claro? ¿Preguntas ahí? Por ejemplo, este no es un protestante, este fue un escolástico medieval, Hugo de San Víctor. Hugo de San Víctor criticó a quienes ignoraban el sentido literal, argumentando que era el punto de partida indispensable. Para él, las palabras del texto significan cosas, y son estas cosas las que luego funcionan como signos para los significados espirituales. Sin entender la cosa literal, el significado literal, no se puede acceder a la dimensión espiritual. Tomás de Aquino también fue muy importante en la interpretación del texto, porque Tomás de Aquino decía, solo el sentido literal es quien puede darnos a entender claramente la enseñanza de la Escritura. ¿Sí? Entonces, aún en la época medieval hubo ese problema. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Algunos iban más a un sentido literal y realmente la mayoría de educadores utilizaban esos 4 métodos. ¿Qué hizo la Reforma? La Reforma abogó por un sentido gramatical, literal, con un solo sentido. Si ese es el sentido, ahí es donde empezó a estar la lucha. Porque, por ejemplo, el purgatorio, ¿de dónde surge? ¿De dónde imaginan ustedes que surge el purgatorio? ¿De un método qué? De cuadriga. ¿Sí es claro? Entonces ellos iban a la Biblia, recuerden, como esto tiene 4 sentidos, podrían argumentar el texto desde 4 puntos de vista diferentes. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, ellos podrían, si uno ve las sentencias de Pedro Lombardo, él argumenta con la Biblia. De hecho, la asunción de María, ¿cómo la defienden? Con Apocalipsis 12. Y cuando uno mira Apocalipsis 12, uy, no, eso no puede hablar de María. Pero ellos están viendo la asunción de María en un sentido, ¿qué? Espiritual, alegórico. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando el sentido de la Biblia se da de esa forma, la Biblia puede significar cualquier cosa. ¿Sí me entienden? Entonces, la lucha de la Reforma Protestante fue ¿por qué? Histórico, gramatical, literal, pero sobre todo esto, un solo sentido, un solo sentido. Entonces, por ejemplo, Calvino era, cuando uno lee las instituciones de Calvino era, pero un defensor acérrimo del sentido literal. Hubo, por ejemplo, los teólogos federales como Coesius, ellos empezaron a abordar un poco más la tipología. Digamos que la Reforma Protestante navegó entre la tipología, pero casi que todos abogaban por el sentido único, estricto, literal. Es decir, la lucha de la Reforma fue porque el texto significaba una cosa.
Sí, sí, el sentido del autor a la audiencia. Un solo sentido. ¿Preguntas ahí? Por ejemplo, Aquino hablaba de la univocidad. Insistió en que cada palabra en un texto dado solo puede tener un significado. Los múltiples sentidos espirituales no provienen de la polisemia de las palabras, sino del hecho de que las cosas descritas literalmente pertenecen a una historia sagrada, más amplia que les podría conferir un significado adicional. Pero él insistió en que cada palabra en un texto dado solo puede tener un significado. ¿Sí es claro? Entonces realmente cuando nosotros interpretamos la Biblia, solo vamos a ver interpretación. No se trata de qué significa para ti, y qué significa para ti, y qué significa para ti. No. La Biblia tiene un solo significado, un solo sentido. ¿Que puede tener muchas aplicaciones? Sí. Pero ese fue el punto donde Roma se desvió. ¿Sí me hago entender? Al meterle 4 sentidos al pasaje, la Biblia puede significar cualquier cosa. Y podemos inventar cualquier cosa. Por ejemplo, la transubstanciación. Lo mismo. Para enseñar la transubstanciación, ¿qué hicieron ellos? Utilizaron ese método muy alegórico, muy escatológico. Esa cuadriga la utilizaron para llegar a conclusiones equivocadas y erradas. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Ese fue Aquino, sí, Aquino. Pero sí, podemos mirar, eso lo vamos a ver. Lutero, Calvino, Zwinglio. O sea, ellos empezaron a enfrentar las mentiras de Roma y cuando Roma interpretaba el texto, Roma traía sus 4 sentidos. Y los reformadores abogaron por el sentido natural, normal del texto que el autor quiere comunicar a la audiencia. ¿Sí es claro? No sé si tienen preguntas ahí. ¿Cómo dices? Aquino. Hugo de San Víctor. Ah, sí, Hugo de San Víctor. Ah, sí, Hugo de San Víctor. Perdón. Muy bien, preguntas. ¿Ustedes creen que antes de que la reforma llegara, ellos creían en la inspiración de la Biblia y en la autoridad? Sí, ellos creían que la Biblia era inspirada. Algunos pensaban en una inspiración y muchos reformadores lo creyeron. Por ejemplo, John Owen lo creyó en una inspiración letra a letra en el sentido de dictado. Entonces muchos reformadores creyeron en un sentido de dictado. Algunos como Aquino creían más en 2 formas, revelación e inspiración. Digamos que él lo define allí de una forma, pero el asunto es que ellos creían en esa inspiración de la Biblia, creían que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces el punto, porque esto es importante, porque a los protestantes nos acusan de haber formado una nueva iglesia. Si ustedes alguna vez tienen un debate con un católico apologista, una de las acusaciones más falsas es que los protestantes fundaron su iglesia con Lutero, y es mentira. La idea de los reformadores nunca fue fundar una nueva iglesia. La idea de los reformadores fue volver a la catolicidad que ya estaba y tratar con los escritos de los medievales y de los padres de la iglesia. De hecho, es aquí donde el Renacimiento es muy importante. ¿Ustedes saben cuál fue el lema del Renacimiento? ¿Alguien sabe? Ad fontes. Catolicidad. Sí, la verdadera catolicidad es protestante. ¿Es claro? Lutero no fundó una nueva iglesia. Lutero quiso recuperar la catolicidad de la iglesia. Porque cuando Lutero ya estaba, bueno, eso lo vamos a ver, las indulgencias, el mérito de condigno, todas las parafernalias que Roma se había inventado. ¿Sí? ¿Cuál fue el lema del Renacimiento? Ad fontes. ¿Alguien sabe qué significa ad fontes? Exacto. Es decir, no solo los teólogos, sino, por ejemplo, las obras de Platón, las obras de Aristóteles, que es donde empiezan a surgir, las obras de Homero, las obras empezaron a decir, vamos a mirar los textos originales para ver qué es lo que verdaderamente dicen. ¿La reforma qué hizo? Bueno, la reforma tomó de ahí, fueron a las fuentes y empezaron a ir directamente al hebreo, empezaron a ir directamente al griego. Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam es en esa época que él compila
con los diferentes manuscritos que habían. Él coge el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo compila en hebreo, el Nuevo Testamento lo compila en griego. Erasmo era católico romano, él lo compila, y desde ahí es que Lutero empieza a traducir al alemán, que Tyndale empieza a traducir al inglés, porque empezaron a recuperar las fuentes. Recuerden que la Biblia que ellos tenían en sus manos, ¿cuál era? ¿Sí recuerdan? La Vulgata Latina. Entonces, por ejemplo, la Vulgata Latina, la palabra arrepentimiento que tenía la Vulgata Latina era penitentia. Entonces, de ahí de donde viene la palabra penitencia. Y es de ahí de donde se tomaron para hacer muchas cosas de las indulgencias. Cuando Lutero va al original, ¿qué lee? Metanoia. Y metanoia es cambiar de mente, no penitencia como la iglesia romana lo había desarrollado. Es decir, volver a las fuentes. Los reformadores también fueron influenciados por ese sentido de la cultura de regresar a las fuentes, a los originales y empezar a mirar. ¿Sí es claro? Muy bien, preguntas ahí, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué preguntas tienen? Estamos dando un poquito de contexto, ¿sí es claro? Un poquito de contexto de dónde surge la reforma. Entonces la reforma no surge en un vacío, eso es lo que quiero decir, ¿sí? La reforma tiene un desarrollo donde hay una continuidad católica y donde ellos miran hacia atrás y empiezan a tomar. Por ejemplo, la escuela de Lutero, ¿cuál era? ¿Saben? Lutero era un monje, ¿qué? Agustín. Lutero empieza a leer a Agustín, empieza a leer a Aquino. La doctrina de la predestinación es casi que tomada de Aquino. Digamos que Aquino la articula de una manera diferente. Los reformadores le dieron precisión, pero ellos empezaron a mirar al pasado. Por ejemplo, Vermigli. Vermigli no era agustino, sino que Vermigli era dominico. También Vermigli empezó a sacar su conocimiento del griego, del hebreo. Él era un gran conocedor políglota y empezaron a traer la verdad de las escrituras. Zwinglio también era doctor, filósofo. Es decir, la tradición protestante empezó a mirar en sus Biblias, en los textos originales, a darle ese sentido único para defender la fe. ¿Es claro? No sé si tienen preguntas ahí, dudas, inquietudes. Erasmo era católico romano. No, digamos que la catolicidad, ¿qué es? ¿Qué entienden por catolicidad? La enseñanza que se ha enseñado siempre. Entonces, para mirar la enseñanza que se ha enseñado siempre, ¿a quién se mira? A los diferentes, ¿qué? Autores. Aquino, Lombardo, Escoto. Escoto fue muy importante para la reforma, Duns Scoto. Aún diría yo más que Aquino. Empiezan a mirar a Agustín, empiezan a mirar a Atanasio, empiezan a mirar la historia de la iglesia, de cómo se desarrolló el dogma. Eso es anclarnos en la catolicidad. Ir a las fuentes era mirar el texto original para ver qué significaba. Entonces, a fuentes era, vamos a la Biblia, hebreo y griego, para ver qué significaba, porque ellos tenían una Biblia traducida, ellos tenían una Biblia que ya estaba traducida. Y eso nos habla también a nosotros hoy, ¿sí es claro? O sea, yo creo que nosotros los protestantes deberíamos ser muy intencionales en conocer el griego y el hebreo, en manejar un poquito de griego y hebreo. Que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Roma, de simplemente acoger su tradición, su Biblia favorita y olvidarse de ir verdaderamente a las fuentes. O sea, realmente toda la crítica textual, todo el desarrollo del griego y el hebreo, miren, nosotros les llevamos años luz a Roma y les llevamos luz a los ortodoxos y les llevamos luz a todos ellos, años luz, porque quien se interesó por el texto como tal fue la iglesia protestante. Obviamente después de eso surgieron problemas como la teología liberal y surgieron problemas como otras teologías, pero la iglesia protestante es la más fuerte en conocer sus idiomas. O sea, realmente los libros que hay de griego, de hebreo, ¿de quién son? Protestantes. Aún los católicos, ¿a dónde tienen que acudir para revisar sus fuentes de exégesis de griego y de hebreo? Tienen que venir a las fuentes protestantes. O sea, el protestantismo en ese sentido fue muy fuerte en ir al idioma original y a mirar lo que el idioma original decía. No se conformaron con la traducción que tenían en sus manos allí, aunque nuestra traducción es una buena traducción. Creo que la costumbre protestante es crecer en eso. Vamos a las fuentes, vamos al original, vamos a consultar, vamos a crecer, vamos a mirar la verdadera interpretación. Entonces,
El deseo protestante de traducir la Biblia, es decir, aún hoy hay muchos lugares donde la Biblia necesita ser traducida. ¿Y a quién se contrata? Bueno, no se contratan curas. Realmente los papistas no son tan buenos en su exégesis de griego y hebreo. Ellos son mucho mejores en latín porque la mayoría de obras se escribieron en latín. Pero la herencia protestante nuestra es eso. Por eso toda teología, toda maestría en divinidades que enseña griego y hebreo, porque es una distinción protestante. Nosotros buscamos ir a las fuentes. ¿Sí es claro? ¿Preguntas ahí? En latín. Sí. Me per- A las fuentes, sí. Entonces, por ejemplo, ellos empezaban a leer sus fuentes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la Suma Teológica de Aquino, el volumen 1 y 2, bien. El volumen 3 y 4, re mal. Porque es toda la eclesiología, toda la transubstanciación, digamos, de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que cuando comemos ahí comemos el cuerpo de Cristo. Aquino hizo una defensa aristotélica de eso. Entonces, cuando lees, por ejemplo, uno se da cuenta que Aquino en sus primeras dos sumas está bien, está anclado a la Escritura, pero ya después empieza a desviarse. Por ejemplo, las sentencias de Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo es de ahí de donde vienen los 7 sacramentos de la iglesia papista. Entonces, la iglesia papista tiene el matrimonio, el bautismo, la cena, la confirmación, es decir, todas esas cosas vienen de Pedro Lombardo. Entonces, cuando los reformadores fueron allá, es como, no, esto no se ancla en las Escrituras. Por ejemplo, la doctrina de las Escrituras sí se puede ver, por ejemplo, en Duns Scoto. Entonces, Duns Scoto, cuando empezaron a leer sus escritos, empezaron a ver, claro, la Biblia es el principio fundamental, y de ahí empezaron a desarrollar la doctrina de las Escrituras. Entonces, cuando ellos buscaron la catolicidad, era mirando lo que habían escrito y cómo esto se anclaba a la norma suprema. La norma suprema es la Biblia, mientras que la Iglesia de Roma dice, no, vamos con la Iglesia, con la Biblia y con la interpretación del magisterio. Entonces lo ponen a la par. Entonces los reformadores dijeron, no, esta es la que no puede ser normada, esta es superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezó a suceder en el protestantismo? Ellos vieron la necesidad de hacer una doctrina de las Escrituras. Surgen los protestantes de 1517 con Lutero. ¿Sí? Tenemos 1517, Lutero, con las 95 tesis. ¿Sí? ¿Aquí qué empieza? La Reforma protestante. ¿Sí? A la par de Lutero, ¿quién surgió? ¿Cómo? ¿Lutero dónde estuvo? ¿Se acuerdan Lutero dónde estuvo? ¿En dónde? ¿En dónde? Wittenberg. Creo que es con W. Wittenberg. ¿Quién más surgió en esa época? Zwinglio. ¿Zwinglio dónde surgió? Suiza. ¿En qué ciudad? Zurich. ¿Quién más surgió? Bucero. Martín Bucero. ¿En dónde? Francia. ¿Quién más surgió? Bermigli. ¿Dónde surgió Bermigli? Italia. Pero no eran eran doctores, ¿sí? Eran doctores, filósofos. Por ejemplo, Bermigli manejaba el hebreo, el griego. Lutero manejó el hebreo, el griego. Es decir, la reforma protestante no surge porque alguien dijo, me rebelo contra Roma. No, realmente la reforma protestante fue varias personas anclándose en las Escrituras. Entonces, por ejemplo, después de Zwinglio, el sucesor de Lutero, ¿quién fue? Melanchthon. Melanchthon es quien esboza, por ejemplo, la Confesión de Augsburgo. La Confesión de Augsburgo y... se me olvida el nombre del otro. Bueno, la Confesión... Zwinglio. ¿Saben quién le ayudó a Zwinglio? ¿Quién le ayudó a Zwinglio? Bullinger. Y después en Ginebra estuvo Calvino. Calvino es un reformador de segunda generación. De hecho, es muy chistoso que nosotros nos llamemos calvinistas. Eso es muy ofensivo, ¿sí?
Que nosotros nos llamemos calvinistas es muy malo, porque, por ejemplo, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Bucero, ni Vermigli, ni Bullinger se llamarían calvinistas. Ellos eran reformados. ¿Es claro? Entonces, de ahí es que empiezan a surgir las diferentes confesiones. Por ejemplo, en Francia surge la confesión tetrapolitana. Bullinger es la confesión helvética, creo que se llama helvética. En Ginebra, Calvino y el sucesor de Calvino, ¿saben cómo se llama el sucesor de Calvino? Beza, Teodoro Beza. ¿Sí? En diferentes lugares empiezan a haber diferentes confesiones y algo que tuvo, no sé si ahí tienen preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Francia, hugonotes, pero creo que fue después. Sí. ¿Qué hizo la Reforma entonces? Empezó a hacer una doctrina. ¿Doctrina de qué? De la Escritura. Separándola de la enseñanza de la Escritura. O doctrinas. ¿Quién entiende la distinción entre esas dos? Una es la doctrina de las Escrituras y otra es la enseñanza o las doctrinas de las Escrituras. Exactamente. Esas dos cosas estaban juntas, ¿sí recuerdan? Entonces la Reforma Protestante empezó a decir no. Vamos a ver primero ¿qué? El fundamento, sobre el cual está parado lo otro. Porque siempre estuvieron ¿qué? Juntos. Pero llegó un momento en que lo juntaron con la tradición. Entonces la Reforma dijo no, vamos a hacer distinción. Vamos a hacer primero una enseñanza sobre cómo hacemos teología, de dónde sale la teología, y va a salir de acá, del fundamento. Separaron la doctrina de la enseñanza, separaron la enseñanza de la Escritura de la doctrina acerca de las Escrituras. ¿Sí es claro? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Muy bien, preguntas. ¿Dudas? Entonces miren, empiezan a surgir las diferentes confesiones. Las primeras confesiones protestantes empezaron con su, por ejemplo, la confesión belga empieza con su enseñanza acerca de quién es Dios. Las primeras confesiones protestantes empezaron con su definición de quién es Dios. Pero con el paso del tiempo, las confesiones protestantes empezaron a poner en primer lugar la doctrina de las Escrituras. Si nosotros miramos a B.B. Warfield, Phyllis Schaff, que es un gran teólogo de historia de la iglesia, la mayoría de ellos estarían de acuerdo en que la mejor definición sistemática, resumida, que la iglesia protestante ha tenido siempre es la confesión de Westminster. Y obviamente a su par tenemos la otra puritana, que es la confesión de Savoy, y la confesión bautista de Londres de 1689. Es decir, si nosotros queremos conocer la doctrina protestante que mejor se resume, la encontramos en la confesión. Casi que, ustedes recuerden que Westminster, ¿cuándo se escribe? ¿Alguien sabe? 7 o 4, no me acuerdo, sí, una de estas dos. Aquí tenemos la de 1644 también, de algunos bautistas, aunque ellos no hacen un locus sobre las Escrituras. Tenemos 1689, realmente se terminó en 1677, la Confesión Bautista de Londres. Estas confesiones puritanas, Westminster, la de Savoy y la Confesión Bautista, son las que mejor podrían resumir todo lo que fue la guerra protestante de definir su doctrina de las Escrituras. ¿Sí, claro? Así que si nosotros queremos ver un gran trabajo de aquellos que murieron por la fe, que defendieron la fe, pues aquí pueden mirar qué es lo que vamos a estar haciendo en todo este tiempo, mirar lo que esta confesión enseña acerca de su primer punto, que es la doctrina de las Escrituras. ¿Listo? Entonces, muchos están de acuerdo en que es la mejor definición, resumen que puede haber de lo que es la doctrina protestante de las Escrituras. Digamos, recientemente hay una declaración que sería muy bueno que la leyeran, yo se las voy a enviar, que es la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Ese es un complemento que defiende un poco más la inerrancia de la Biblia. Ese se los voy a enviar para que también
lo puedan leer, ¿sí? Bien, dejémoslo ahí para descansar. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Señor. Westminster. Bautista de 1689. Digamos que ahí enseñaba que las confesiones son como una buena forma de definir nuestra doctrina, pero esas no las estamos leyendo los viernes. ¿Te acuerdas? La confesión. Esa. Esa. Hay varias. Confesiones hay muchas, ¿sí? Sí. Varias confesiones, sí, así es. Así es. Entonces el protestantismo no está fundamentado en una persona, ¿sí es claro? Lutero, no. Fueron muchas personas, fueron muchas confesiones, fueron en muchos lugares, en muchos países, que la reforma surgió. Entonces no fue que Lutero dijo, voy a montar una iglesia. Bueno, descansemos 5 minutos, ¿les parece?